Hola, buenos días, mis preciosos. Buenos días, buenos días. Espero que hayan tenido una noche tranquila, llena de luz, de bendiciones. Vamos a compartir un poco la importancia que tiene incentivar a los niños, a los jóvenes en la lectura, en la literatura. Vamos a compartir un poco porque es importante, ¿no? Que ellos desde muy temprana edad tengan esa motivación por la lectura, no por leer diferentes libros. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros como adultos para educarlos a ellos en el mundo de la literatura. Pero antes les voy a comentar algo que me ocurrió ayer muy importante, algo que de verdad, que me llena de alegría, de felicidad. Ayer conversé con un tío mío que él vive acá también en España, pero él tiene mucho más tiempo que yo, lleva más de 10 años acá, es ciudadano español, es decir, que ya más o menos tiene una vida un poco más estable, ¿no? Y estaba conversando con él porque fue a Cuba, estuvo 6 meses en Cuba, que para ir en estos momentos, viajar a la isla de Cuba y estar 6 meses, esto conlleva a ir eh, psicológicamente, económicamente y socialmente bien preparado, ¿no? Porque estar 6 meses en la isla lleva unos gastos en estos momentos muy, muy altos. Y entonces él estuvo 6 meses por allá. Hace poquito nada más que llegó a España nuevamente para continuar, ¿no? con su vida diaria, con la vida que él lleva acá hace ya muchos años. Y entonces yo le preguntaba por mi familia, por mi hija, por mi papá, por mi hermana, y de verdad que las noticias que me dio de ellos fue muy buenas. Ya eso me deja un poco más tranquila porque con mi familia yo me comunico por normal, por mensajes, ¿no? Y por videollamada, pero no es lo mismo él que los vio, que los abrazó, que los besó, que conversó con ellos directamente, ¿no? Y dice que él vio a mi hija, que mi hija está muy, muy hermosa, es una adolescente ya, ¿no? Va a cumplir 15 años. Dios siempre me la bendiga y esta Virgen de la Caridad del Cobre me la cubra con su manto de misericordia, que mi hija está preciosa, está muy alta, está bonita, la vio bien, la vio feliz, que mi papá, a pesar, ¿no? Porque los años no pasan por gusto. Mi papá ya tiene 84 años, pero son 84 años que hay que ver esos 84 años. Lógicamente, el tiempo pasa y las mismas fuerzas que él tenía, ¿no? Hace 30 años atrás, lógicamente no la tiene ahora, pero que está muy bien, que lo ve con buenas energías, pero le digo más, yo estuve conversando con mi hija y mi sobrino hace poco y le preguntaba por mi papá, ¿no? Y me decía, mi abuelo, si mi abuelo está trabajando todavía porque él tiene un taller de carpintería y es que yo me quedé, me dio un poco porque cuando me dijo mi hija y mi sobrino me lo confirmó, mi abuelo se levanta todos los días, tía, y se va para el taller de carpintería y se pone a trabajar hasta donde las fuerzas le den. Y un poco bajé la cabeza cuando yo me enteré de esto, porque me dio un poco de vergüenza, ¿no? Me dio un poco eh, de tristeza. Me da felicidad en el ver, ya él es un señor jubilado. Él es un señor jubilado, pero las veces que yo conversé con él cuando estaba en mi país, él siempre me decía, hija mía,
Yo quiero así mismo, con esta frase que les voy a explicar, hija mía, yo quiero morirme de pie, trabajando. Yo quiero que cuando Dios me venga a buscar, quiero que me lleve trabajando en mi taller de carpintería, en mi taller en mi taller en mi taller de carpintería y, y entonces un poco él me estaba explicando, ¿no? Y ya cuando mi hija y mi sobrino me confirman que a sus 84 años, este señor padre mío, ¿no? Del cual me siento muy orgullosa, al cual le debo esta educación a él y a mí, a mi madre que ya no está, ¿no? Eh, de verdad, mis preciosos, que sentí felicidad por él, de que aún tenga fuerzas para, para seguir, ¿no? Para seguir luchando la vida, para seguir haciendo sus cosas, que es lo que más le gusta hacer a él, que es meterse en su taller de carpintería, que es todo su mundo, ¿no? Ese ha sido que ese ha sido toda su vida, ¿no? Toda su vida, todas sus energías, sus fuerzas, lo ha empleado en este taller de carpintería y gracias a este taller de carpintería, ¿no? Mi papá es un hombre muy emprendedor, muy trabajador y muy luchador, es un guerrero. Siempre nos educó a mi hermana, a mí, ¿no? Y a sus otros hijos, porque él tiene otros hijos de sus primeros matrimonios. Mi mamá fue el último matrimonio que él tuvo y siempre nos educó en esto, con esa enseñanza, ¿no? De que el estudio y el trabajo forjaba al hombre, ¿no? Y a la mujer, que era muy importante siempre estudiar y trabajar para alcanzar nuestras metas, objetivos, y siempre nos encaminó por ese, por esos principios y valores de la vida. Pero ¿por qué les digo que tuve que bajar la cabeza y me dio un poco de vergüenza? No me dio un poco de vergüenza por él porque él está jubilado, él no tiene necesidad de a sus 84 años seguir trabajando porque la verdad no la tiene. Ya él no tiene niños pequeños, ya él no tiene responsabilidades grandes en la vida. Él lo que tiene que hacer es descansar, ¿no? Y disfrutar un poco más los años que Dios le dé de vida. Me dio un poco de vergüenza por mí, porque yo me decía, wow, hace 3 años que no lo veo, ¿no? Y yo pensé que me iban a dar la noticia de que eh, ya él no va al taller, porque es que se lo he dicho muchas veces, ya no vayas al taller, ya no tienes responsabilidades, ya no tienes grandes preocupaciones en la vida, ¿para qué te matas trabajando? ¿Para qué? Pero para mí, que es un entretenimiento, ¿no? Lo que él tiene para no sentirse tan aislado, supongo, de la sociedad, porque ustedes saben que las personas mayores, ¿no? Ya cuando ellos se jubilan y la sociedad no le da a ellos, ¿no? El, el, el lugar que ellos están buscando y que se merecen, ¿no? Por haberle aportado tanto a una comunidad. Ellos, ¿qué hacen las personas mayores? Se aíslan, se ponen tristes, eh, se ponen nerviosas, ¿no? Y un poco que para mí es lo que está haciendo es eso, entretenerse, voy a mi taller, hago dos, tres trabajitos sencillos, me entretengo, estoy en mi mundo, estoy en lo que me gusta a mí y me siento activo. Para mí, que es eso. Y un poco me dio, por esa parte me siento feliz, que él esté bien, que esté haciendo sus cositas, ¿no? Y que se mantenga activo, porque si tiene la energía y
en salud, se siente estable para hacer lo que está haciendo, bienvenido sea y que Dios me le dé larga vida. Pero ¿por qué sentí un poco de tristeza y de vergüenza por mí? Porque digo, wow, es que, es que mi papá me está dando una lección, ¿no? Me está dando una lección una vez más de la vida, del trabajo, del sacrificio. Y es que a mí, no sé si a mis hermanos, si mis hermanos lo ven desde este punto de vista que yo lo estoy viendo, pero a mí me está dando pero una lección de vida que de verdad que me hizo bajar la cabeza, ¿eh? Eh, me hizo bajar la cabeza y esa es la pena y la vergüenza que yo siento que no está mal tener estos sentimientos, eso es bueno, ¿no? Porque es una lección más que ese Señor me da de qué es la vida, de qué es el trabajo, de qué es el sacrificio, ¿no? Porque yo digo, wow, eso me obliga a mí, a mis 36 años, a darle más duro a la vida. Claro, porque si él con 84 años sigue de pie, sigue con vitalidad, sigue con energía y sigue en su taller trabajando, él me obliga a mí, a mis hermanos, vamos, que a tener vergüenza, ¿no? Y a darle de verdad un sentimiento a la vida. Y la vida se trata de eso, ¿no? Se trata de mantenerse activo, con energías positivas, con fe, ¿no? Siempre con fe y siempre, siempre, siempre luchando por nuestros sueños. Se lo juro por mi mamá que está muerta, que mi papá, cuando yo me enteré que seguía trabajando a sus 84 años, de verdad se lo juro, que bajé la cabeza con tremenda vergüenza y por lo menos a mí me ha dado una lección muy grande del trabajo, del sacrificio y de lo que es realmente la vida. Luego le pregunto a mi tío por mi hermana, me dice que mi hermana está bien, que está hecha una mujer emprendedora, que tiene un negocio, que tiene una tienda, ¿no? Y tener esas noticias confirmadas ayer de mi familia, de verdad que eso me hace sentir muy feliz, me da más fuerza, ¿no? Más energía para levantarme todos los días con mi fe, ¿no? Con mi fe en Dios, con mi fe en mis santos y de seguir luchando, pero duro, 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 de verdad y con sentimiento por mis metas y mis objetivos, porque al saber que mi familia en Cuba está bien, están hechos unos emprendedores, están echando para adelante, ¿no? Y no precisamente porque necesiten de mi ayuda económica, porque realmente no necesitan mi ayuda económica y me lo están demostrando, ¿no? Ellos están echando para adelante ellos mismos, ellos solos. Yo la ayuda que le pueda aportar es un apoyo, ¿vale? Y de verdad que mi familia me llena de orgullo, me llena de admiración, porque no me han dado a mí en estos 3 años que llevo en España, no me han dado la responsabilidad, ¿no? No me han dado el peso a mis espaldas de tenerle que responder como le tienen que responder o como le responden la mayoría de los emigrantes cubanos a sus familiares e hijos cuando se quedan en la isla de Cuba. De verdad que mi familia me llena de orgullo, me llena de admiración y eso me obliga a mí, una vez más, te lo digo, a darle de verdad consentimiento a la vida para poder luchar por mis hijos que dejé allá, por mi sobrino que es como mi hijo también y para poder luchar por mi familia. De verdad que ayer las noticias que me dio este tío mío me llenó de felicidad, me llenó de bendiciones, me llenó de luz y sobre todo me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad, porque no es lo mismo conversar con tus hijos, ¿no? Con tus familiares en videollamada que poderlos ver, ¿no? Que poder con tus propios ojos ver en la situación en la que ellos se encuentran, poderlos abrazar, poderlos besar, poder tener esa comunicación familiar, poder compartir, ¿no? Con
la familia. De verdad que eso no tiene precio y por eso ese contacto, ¿no? Breve, porque fue un contacto, la verdad, breve. Después yo y mi tío vamos a planificar un encuentro, nos vamos a ver, nos vamos a abrazar, vamos a conversar muchísimo porque tenemos muchas cosas que conversar y tener ese contacto con ese tío mío que está acá en España, de verdad, de verdad, de verdad que fue una bendición de Dios y de los santos, de verdad, porque él me explicó de, de mi hijita, mi sobrino, mi papá, mi hermana, y ya que me lo explique él que los vio y que estuvo con ellos directamente, ya para mí eso es tremenda alegría y me devolvió la paz, ¿no? Y un poco de tranquilidad. La verdad, porque cuando se migra, se carga un peso muy, muy grande, ¿no? Muy grande porque tú emigras, pero tu espíritu, tu alma, tu corazón siempre va a quedar con los tuyos, ¿no? Y te queda esa preocupación, dejé a mis hijos atrás, dejé a mi familia atrás, ahora cómo van a estar ellos, no los voy a ver. Y todo eso te va generando sentimientos de tristeza, de angustia, pero es normal que la mayoría de los emigrantes, ¿no? Tengamos que debatirnos en esos sentimientos encontrados, pero cuando se emigra siempre es para el bien, ¿no? Siempre es para, buscando nuevas oportunidades, nuevas metas, objetivos que cumplir, que quizás en tu país de origen no lo puedas alcanzar y más bien emigras por eso. Se emigra por diferentes motivos, pero siempre, siempre, siempre a la familia se tiene en el corazón porque los hijos y la familia es lo más grande que tenemos en la vida y tener presente eso, tener presente nuestras costumbres, nuestra educación, tener presente el legado de nuestros padres, ¿no? Siempre tener a nuestros hijitos, que son nuestros pedacitos de cielo en el alma, y recordar a nuestra familia así, de verdad, de verdad, de verdad, que eso te trae felicidad y te trae muchas buenas energías. Era lo que quería comentar con ustedes, ¿no? Porque la gran mayoría somos emigrantes, la gran mayoría hemos tenido que alzar el vuelo, hemos tenido que volar, ¿no? Hacia otros sitios del mundo, hacia otros lugares, pero siempre que tengamos la fuerza, la voluntad de salir adelante, siempre vamos a tener la bendición de Dios y de los santos, que es lo más importante. Lo más importante es no rendirte. Lo más importante es seguir batallando la vida con todas, todas, todas sus dificultades, con todo lo que ella encierra en sí, porque la vida es hermosa, la vida es muy bonita, pero tiene también sus espinas, ¿no? Y lo más importante es eh, poder conciliar y llegar a acuerdos con esas espinas. Y eso solamente se hace con la fe, la fortaleza, siendo positivos y teniendo ganas de salir adelante cada día. Ahora vamos al tema que les quiero compartir en el día de hoy y vamos a empezar, por ejemplo, con 9 actividades que podemos, ¿no? Incursionar, que podemos hacer para motivar a nuestros niños a la lectura o a la literatura. Dicen, implicar, implicar a los niños en el mundo de la lectura desde los primeros años es fundamental para fortalecer un hábito que favorece el intelecto y la comunicación. Leer es un magnífico ejercicio que aumenta la concentración, activa procesos cerebrales, ayuda a ampliar el vocabulario y mejorar la expresión oral y escrita. Además de lo anterior, trae muchos otros beneficios a la vida académica y personal. Así que no te pierdas las mejores actividades para motivar a los niños a la lectura. Vamos a ver cuáles son esas 9 actividades. Dicen, acá tenemos otra pregunta. La lectura desde la infancia dice que es un proceso que se debe disfrutar, ¿vale? Esto significa que siempre tenemos que buscar la forma de disfrutar
el libro o los libros que estamos leyendo, por favor, la lectura se disfruta, se siente, se hace a nuestro propio ritmo. No tenemos por qué devorarnos los libros en 3, en 4, en 5 días. Las personas que tienen experiencia, ¿no? En la literatura, en la lectura, lo pueden hacer, pero si tenemos un libro y lo leemos despacio, vamos a nuestro ritmo, ¿no? Creo que lo vamos a disfrutar mejor porque en ocasiones tenemos que hacer varios señalamientos, ¿no? Cuando estamos leyendo un libro tenemos que hacer varios señalamientos importantes. Esos señalamientos importantes son la experiencia que nos va a quedar de esos libros que estamos leyendo. Podemos subrayar algunas frases, algunos diálogos, ¿no? Importantes que se reflejen dentro de esa literatura. Lo podemos subrayar con un lápiz, ¿no? Marcar esas frases que nos van a servir en un momento determinado en la vida, poderlas volver a leer, a reflexionar, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer siempre con un lápiz, con una pequeña sombra, subrayo una frase que me ha llamado mucho la atención. Porque cuando hacemos una lectura, tenemos que hacerlo tan minuciosamente y tan despacio para poder entender qué nos está expresando el autor o la autora a través de los personajes. Leer rápido, no sé, cuando tú lees un libro rápido es que ni te enteras de quiénes son los personajes principales, de qué va la obra, porque lo lees por leer. Tu vista pasa por las páginas, pero tú no te enamoras de lo que estás leyendo. Tú no sientes lo que estás haciendo y creo que la lectura tenemos que disfrutarla, tenemos que sentirla, tenemos que vivirla, que gozarla, ¿no? Y podemos leer en diferentes situaciones de la vida, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en una cafetería. Estoy en una cafetería, me llevo un libro, me estoy tomando un té, un café, me estoy comiendo una tostada, abro mi libro y voy estudiando. Continúo con mi lectura. Puedo leer en la playa, puedo leer en un parque, mirando las flores, sintiendo la brisa, ¿verdad? Acariciar mi rostro, mi cabello. Yo puedo escoger el lugar donde me sienta cómoda para leer, ¿vale? No hay límites para tener un libro en el bolso, en mi mochila y para trasladarme con ese sinfín de conocimientos que me va a aportar un buen libro. Por eso es tan importante que nosotros los padres, los adultos, los familiares, inculquemos, ¿no? Inculquemos el amor, la pasión de la lectura, de qué significa la literatura en la vida de nuestros niños. Por eso es muy importante que tomemos conciencia que si motivamos a nuestros niños desde su infancia, desde temprana edad, a que sientan esa pasión por la lectura, créanme que cuando lleguen a la adolescencia y a la gran madurez, ¿no? Al periodo de la adultez, ese niño ya ve la lectura con otro tipo de visión, con otro tipo de análisis y de reflexión. Dice aquí, leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Fíjense cómo dice, leer es un proceso de construcción, ¿no? De construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, fíjense, el texto, el libro, el contexto, ¿no? Y el lector. El significado a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura. No está solo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores que son los que juntos determinan la comprensión. Esto lo dijo Vargas Franco Alfonso en el 2015. Y como lo expresan también los especialistas de Oxford Learning,
La lectura debe de ser una celebración y no una experiencia frustrante. Es lo que les estaba explicando al principio, que si leemos con pasión, con amor, lo vamos a disfrutar mejor y nos vamos a sentir mejor con este libro, ¿no? La clave para que los niños construyan esta concepción es relacionarlos con el lenguaje escrito, incluso desde antes de que aprendan a leer. También es necesario tomar en consideración que cada pequeño procesa la información y aprende de una forma diferente. ¿Vale? Miren, acá les voy a mostrar un poco. Le voy a mostrar a una madre, ¿vale? La madre está sentada en el piso, están en la habitación y tiene la niña, tiene a su pequeña, su pedacito de cielo, la tiene sentada en sus piernas y están leyendo un libro. Puede ser un libro de cuentos, puede ser una fábula, puede ser que le esté mostrando un libro de colores, ¿verdad? Pero está interactuando esa madre con esa niña, está interactuando con su hija. Y ese contacto, esa pequeña comunicación a través de la lectura es pero tan importante. Este tiempo significa tanto en nuestras vidas que merece la pena vivirlo, recordarlo, ¿no? Y seguir teniendo contacto con estos pequeños espacios que nos llenan, de verdad nos llenan de alegría y nos llenan de paz. De verdad, miren qué bonita esta imagen. Muy bonita esta imagen. La podemos disfrutar, la podemos sentir y también la podemos experimentar. Ahora bien, ¿por qué los niños, ¿no? Algunos niños no tienen motivación hacia la lectura? Vamos a ver el por qué. Dice, porque se les hace ver como una tarea obligatoria, ¿no? Se les hace ver como una tarea obligatoria. Y cuando obligamos, ¿no?, a nuestros niños, adolescentes, a realizar algo por obligación, la verdad ya se va predispuesto a realizar esas acciones. Ya no vas con cariño, ya no vas con gusto, porque todo lo que se hace como una obligación, al final no lo sientes, no lo vives y ya vas con muchas negatividades, ¿no? Ahora dice, tienen dificultades para comprender lo que leen. Lógicamente, por eso es muy importante que cada vez que nuestros niños estén leyendo, es verdad que la mayoría de los padres tienen mucho trabajo, la mayoría trabajan muchísimo todo el día para poder llevar el pan nuestro de cada día y pagar los impuestos que cada día son más caros, ¿no? Sobrellevar la vida y hay que trabajar muchísimo, hay que estudiar mucho y cada día tenemos que superarnos más. Eso es verdad, pero un tiempecito, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, aunque estemos cansados, ¿no? Tenemos que contar del 1 al 1000, respirar hondo y sentarnos con nuestros niños, abrir un libro y no dejar que ellos solo lean un libro, porque si es un libro muy complicado, es mejor que ellos empiecen a leer literatura infantil que puedan comprender, ¿no? Que puedan concientizar. Fábulas, cuentos de princesas, de príncipes, ¿no? Que son muy atrayentes para su vista porque muchos tienen imágenes y a través de las imágenes te van redactando esos cuentos, esas fábulas que son tan enriquecidas en vocabulario, en imágenes, en conocimientos, en la experiencia que nos va a dejar y el mensaje que nos va a transmitir luego de terminar de leer ese cuento. De verdad que los cuentos infantiles siempre nos dejan un mensaje y siempre nos aportan experiencia en nuestras vidas diarias. Las fábulas son muy importantes que los niños lean fábulas, pero no lo dejen solo en la mayoría de las ocasiones. Compartan este libro porque a veces puede que ese niño, ese adolescente no comprenda lo que está leyendo y ahí estamos nosotros para explicarle el significado, ¿no?,
de cada una de las letras de ese libro, ¿no? Es bueno que nos sentemos también con un diccionario para que las palabras que no sean de difícil comprensión, para eso están los diccionarios, para que el diccionario no nos deje comprender, nos deje entender qué significa una palabra, una frase de mayor complicación. Dice, piensan que leer es aburrido. Aquí vamos a detenernos. Por eso el papel de los adultos es tan importante, porque a veces nuestros niños adolescentes piensan leer es muy aburrido. ¿Por qué voy a leer? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Pero ahí estamos nosotros para explicarle que todos los conocimientos, todas las experiencias que podemos alcanzar en nuestras vidas está en los libros. En los libros está escrito todo. Para eso están los libros, para explicarnos todo. Hay libros de economía, hay libros de filosofía, hay libros de prácticas para emprender un negocio que te explican los libros. Esos libros te explican las diferentes pautas para iniciar un negocio. Están los libros de marketing, están los libros de la evolución humana, los de psicología. Hay muchísimos temas importantes. Lógicamente, este tipo de libro no es para niños. Para niños son los cuentos infantiles, son las fábulas, como ya les expliqué anteriormente, pero hay muchísimos libros con muchísimo contenido, y no nos podemos imaginar en una biblioteca la cantidad de libros que podemos leer. Está la Biblia, que es el libro, yo creo que es el libro más importante de la evolución humana. La Biblia, este libro de Dios, este libro de nuestro Salvador, que fueron escribiendo esos apóstoles, ¿no? Que tuvieron la experiencia de vivir antes de Cristo y después de Cristo, todas esas grandes leyendas bíblicas. ¿Saben? Leer la Biblia es tan importante que no nos podemos imaginar lo importante que es tener la Biblia en nuestras casas. Leer esas grandes leyendas egipcias, árabes, porque la evolución humana comienza a partir de ahí. Y para poder entender todo el proceso evolutivo de nuestras sociedades, comunidades y del propio ser humano, la Biblia, caballero, es el libro más importante para comprender qué pasó en nuestro pasado, cuáles fueron nuestros antepasados, cómo se creó el mundo, quiénes fueron los primeros habitantes. Eso es tan importante conocerlo. De verdad que es una gran bendición de Dios tener una Biblia en nuestras casas y poder entender el proceso evolutivo de nosotros los seres humanos, nuestros antepasados. ¿Por qué hay tantas guerras hoy en día en nuestras sociedades? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Ustedes quieren la respuesta? Busquen la Biblia. Y ahí comenzó todo, y ahí a través de la palabra de Dios van a comprender por qué hoy en día estamos viviendo todas las catástrofes que nos están acechando. Vamos a continuar. Dicen, aún no ha encontrado un libro que le interese. Esto puede ser los motivos por los cuales nuestros niños no sientan motivación en el momento de leer un libro. Dice, hay otra pregunta muy importante. ¿Cómo podemos motivar a nuestros niños, ¿no? ¿Cómo podemos incentivarles el interés por la literatura? Esta pregunta es tan importante como tomarse un vaso de agua. Y vamos a la otra preguntita. Dice, aquí dice, establecer un área de lectura. Ya les expliqué anteriormente las diferentes áreas. Podemos leer en un parque, podemos leer en una cafetería, hasta en un restaurante podemos leer. Lógicamente, si estamos en el restaurante solos, porque si estamos acompañados, ¿no? Es de muy mala educación. Es de muy mala educación estar leyendo un libro cuando se tiene compañía a nuestro alrededor.
Eso no se debe de hacer. Siempre tenemos que leer cuando estemos solos para sentir esa paz, esa tranquilidad que nos exige un buen libro. Un buen libro se lee en paz, se lee despacio, hay que sentirlos. Se los vuelvo a repetir. Y podemos hacer lecturas en conjunto con nuestros niños, nuestros familiares, en un taller de literatura, en una pequeña tertulia que podamos estar leyendo, podamos estar entonces al final de esa lectura, ¿verdad? Cada uno de los integrantes puede ir diciendo qué les pareció la lectura, este personaje que me pareció, el otro que me pareció, es decir, las diferentes evoluciones dentro de la misma lectura de los diferentes personajes. Todo eso se puede debatir en una tertulia literaria, pero siempre para leer, para sentirnos en paz, ¿no? Y con la mayor luz espiritual que exige leer un libro, por favor. No importa la temática, el contenido del libro, no importa el género literario. Hay que leer, tenemos que leer solos para poder comprender ese libro. Y si lo vamos a hacer en compañía, que lo podemos hacer muchísimas veces en compañía, al final de la lectura siempre quedarnos con el mensaje, la experiencia y siempre debatir esa lectura. Es muy importante debatir qué nos pareció a cada uno de los integrantes que compartimos esa literatura, qué nos pareció al final el libro, ¿vale? Dice, antes de desarrollar cualquier tipo de actividad, hay que tener en cuenta que es muy importante habilitar un espacio donde, siempre que se quiere uno deleitar con un buen libro, se puede leer a gusto, con calma y admirando cada una de las páginas. Miren, leer es tan importante. Leer es tan importante que nos desarrolla el hábito y la concientización de que cuando leemos, fíjense, cuando leemos un documento, un libro, miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los signos de puntuación. Esto lo vamos a aprender en una asignatura en la escuela que se llama Español Literatura o Lengua Española, que es tan importante esa asignatura, caballero, porque no podemos leer atropellando las palabras, atropellando las letras, así no se lee. Y para poder aprender a leer hay que leer. Para aprender a leer se aprende leyendo muchísimo, estando activo en la literatura, teniendo en cuenta los signos de puntuación, las comas, las comillas, cuándo se pone una coma, cuándo se ponen las comillas, por qué las palabras se inician con letra inicial mayúscula. Todo eso te lo enseñan los libros, ¿verdad? Porque cuando se pone punto en una oración, se comienza la otra oración con letra inicial mayúscula. Eso es muy importante. Y cuando leemos una oración y terminamos esa oración y empezamos la otra oración con letra inicial mayúscula, esa primera palabra, caballero, la entonación cambia. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los signos de exclamación, de interrogación, las comillas? Todo eso te lo enseñan los libros. Eso no lo vas a aprender en la calle. Eso no se aprende en la calle. Por favor, eso es contenido que se aprende en la escuela, ¿vale? En la escuela y en la casa, junto con tus familiares. Eso es muy importante tener en cuenta. Por eso es tan importante leer. Por eso es tan importante estudiar para tener estos conocimientos. Dice, se quiere uno deleitar con un buen libro, se puede leer a gusto, con calma y admirando cada una de las páginas, bien sea en la habitación del pequeño de la casa, en el sofá del salón a la hora de la siesta o por la noche después de cenar. Esos son ejemplos de los momentos de lectura que podemos tener con nuestros niños, ¿vale? Cada quien escoge su tiempo, su momento, porque no todos en la vida tenemos el mismo horario para llevar la vida hacia adelante. Cada cual en la vida va a su ritmo, depende a la circunstancia que te toque vivir. Ahora bien,
En este sentido, lo importante es que no haya ningún tipo de distracción a la hora de empezar esta actividad. Todo se basa en disfrutar en familia de las pequeñas cosas. Acá en el punto número 2 tenemos conectar con la vida real. Dice, sin duda, una de las mejores actividades para que tu hijo aprecie la lectura es escoger libros que traten sobre experiencias, personajes que el niño a su edad pueda tener. ¿Vale? En este sentido, la clave está en llevar al papel la vida cotidiana para que el niño se sienta identificado. De esta forma, tu hijo conectará su vida con cada una de las páginas mientras están junto a él leyendo. Miren, uno de los libros facilito. En las escuelas, desde primera edad, por ejemplo, en la enseñanza primaria, por lo menos en Cuba, en la enseñanza primaria a partir del 3er grado, 4º grado, 5º grado, hasta el 6º grado, te enseñan en el libro de matemática. Miren, hay un contenido en los libros de matemática. En Cuba se enseña así, a partir de la primaria, enseñanza primaria, yo creo que a partir del círculo infantil, lógicamente con contenido bastante fáciles para que el niño poco a poco pueda ir comprendiendo, y a medida que vaya cursando de grado, entonces le van complicando un poco más el contenido. Miren, en matemática hay un contenido súper importante, geometría plana. Miren, pero es tan importante ese contenido, pero aún más importantes son los cálculos numéricos, ¿no? Esos cálculos, esa tabla, ¿no? La tabla de multiplicación, caballero. A nosotros en Cuba, yo recuerdo, mis preciosos, que los maestros nos ponían a aprendernos las tablas de comunicación y siempre nos dejaron claro, esta tabla de comunicación en la vida cotidiana te va a servir lo que no eres capaz de imaginar. Saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir, esto lo utilizamos, mis preciosos, en la vida diaria. Eso es cálculo matemático. Si no sabes sumar, estás perdido. Si no sabes restar, estás perdido. Si no sabes multiplicar y dividir, estás perdido en la vida. Porque eso, entonces, ¿qué es lo que hace a tu economía? Eso ciega tu economía, eso resta a la economía. Entonces, esos cálculos matemáticos que nos enseñan los maestros, es tan importante tenerlos en cuenta y aprenderlos. Que a veces nuestros niños llegan a cierta edad y no saben multiplicar, no saben sumar, no saben restar. ¿Ustedes saben por qué? Porque después que el maestro te enseña ese contenido en las clases que se va a utilizar en la vida cotidiana, nosotros como padres tenemos que reforzar, apoyar a los maestros en la escuela a que nuestros niños en la casa se estudien esas tablas. Eso es importante. Y a nosotros, yo me recuerdo que cuando yo empecé la enseñanza primaria, los maestros de matemática nos decían, alumno por alumno, fíjense, desde la primera multiplicación, desde el 1 por 1, que ustedes saben que todo número multiplicado por 1 da el mismo número y que todo número multiplicado por 0 da 0. Eso está facilito, ¿verdad? Bueno, desde ahí nos ponían a nosotros a repetir como un perico la tabla de multiplicación. Y cuando yo llegué, que fui cursando, ¿no?, por mi enseñanza primaria, llegué a mi 4º grado, a mi 5º grado, me di cuenta de la importancia que era aprenderme esta tabla de multiplicación y de división. Tan importante. Miren, esto que les estoy explicando es tan serio como tomarse un vaso de agua y como respirar. Hay veces que vemos ahí personas que no saben multiplicar, no saben sumar, no saben restar. Y eso, cuando tú llegas a tu edad adulta, eso va en contra de ti, porque eso afecta tus bolsillos,
afecta tu economía y por eso es tan importante el estudio en la escuela. Todo lo que estudiemos en la escuela al final nos sirve para nuestra vida práctica. Miren, el contenido de la geometría, sumamente importante. Ahí te enseñan qué es el cuadrado, las dimensiones del cuadrado, el tipo de ángulo que tienen los cuadrados, que los cuadrados, ¿verdad? Tienen un tipo de ángulo que se le llama ángulo recto, que van a medir siempre 90 grados. Caballero, eso es contenido importante que utilizamos en la vida cotidiana. Lo que pasa que como no lo sabemos emplear en la vida cotidiana, quizás no le demos la importancia que se merece, pero es tan importante como respirar, ¿Qué es el círculo? ¿Qué es la circunferencia? ¿Qué es el radio de la circunferencia? ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? ¿Qué es un rectángulo? ¿Qué es un triángulo? Todo eso es tan importante aprenderlo que no nos podemos ni imaginar. En el contenido de biología, ahí te enseñan la evolución humana, la vida submarina, la importancia de cuidar nuestro mundo marino, la naturaleza, la importancia de cuidar a nuestros peces, a nuestras plantas, ¿no? Acuáticas. Todo eso se aprende en biología. ¿Cómo está compuesto el cuerpo humano? La cantidad de huesos que tenemos, ¿no? La circulación de la sangre, todo eso se aprende en biología. En ciencias naturales, que viene siendo parecido, ¿qué es lo que te enseñan en las ciencias naturales? Ya lo dice, ciencias naturales. Ahí aprenden todo también lo que es la naturaleza, ¿no? Te dan el concepto de la naturaleza, de nuestro entorno. Ahí aprendes de los diferentes tipos de animales, de plantas. Todo eso se aprende en ciencias naturales. Y todos esos contenidos, caballeros, nos sirven en la vida práctica que no nos podemos imaginar. En química, una asignatura muy importante, química, física, la tabla periódica, los diferentes metales, los no metales, ¿no? Las diferentes ecuaciones químicas, físicas, ¿no? En física aprendimos la ley de Newton, de la gravedad. Todo lo que sube por la gravedad tiene que bajar. Todo eso se aprende en esas asignaturas y todo eso lo utilizamos en la vida práctica, lo que a veces no lo sabemos emplear. Vamos a continuar. Dice, visitar la biblioteca. Es muy importante visitar nuestras bibliotecas de nuestras comunidades. No simplemente porque ahí están la mayoría de los libros organizados, ¿verdad? Simplemente para tener ese contacto, ¿no? Con todo el medio ambiente, para salir un poco de nuestra zona de confort. También porque estar en una biblioteca es tan agradable, es tan ameno, es un lugar tan tranquilo, tan reservado para estudiar, para leer, para investigar, que no nos podemos imaginar la importancia que es visitar las diferentes bibliotecas, porque tienes contacto también con los bibliotecarios, los asistentes, las diferentes personas que se mueven en ese mundo, ¿no? Puedes conocer personas, puedes debatir libros, puedes intercambiar libros y nadie se imagina la importancia que tienen las bibliotecas. Por eso es tan importante que a nuestros niños desde temprana edad lo llevemos a una biblioteca y no es que lo llevemos, que le expliquemos la importancia de las bibliotecas en nuestras comunidades. Dice esta pregunta: ¿quién se anima a ir de viaje a la biblioteca local de tu ciudad? Eso es muy importante, hacer un pequeño viaje, excursión, ¿verdad? A una biblioteca. Eso se programa también a través de las escuelas, de las instituciones también, de las diferentes comunidades, a través de la alcaldía, del alcalde, de los concejales, de los ayuntamientos. Todas estas actividades es muy importante que se planifiquen y se lleven a cabo para que vean la experiencia tan bonita, tan bonita, tan bonita que vamos a tener.
asistir a las ferias del libro, que es uno de los eventos literarios más importantes que existe en la humanidad, las ferias del libro. En marcha. Esta es la mejor oportunidad para que tu hijo se relacione directamente con el libro físico, la biblioteca, no cabe duda. Un acto que desarrollará su interés personal en base a los recuerdos de su infancia. Simplemente una tarjeta de la biblioteca apta para su edad le abrirá las puertas a una selección infinita de posibilidades. ¿Vale? Esa tarjetita que te dan cuando inicias en la biblioteca, eso te abre la puerta a un sinfín de conocimiento. Eso es un tesoro, porque los libros son tesoros, son diamantes, ¿verdad? Cada una de sus letras tiene un mensaje, tiene un diseño, tiene un significado y tiene una importancia relevante en nuestra vida diaria. Yo lo voy a seguir diciendo, voy a seguirles inculcando, ¿no?, la importancia de los libros en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en todos nosotros ya como personas adultas y en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Leer en familia, una de las mejores actividades para motivar a los niños a la lectura. No cabe duda. No importa si se trata de un recetario, un libro de cuentos infantiles, la lista de la compra, las señales de tráfico o el mapa para llegar a un lugar. Lo que realmente cuenta es que hay interés y que los chicos aprendan a ver la lectura como algo necesario e importante. La mejor forma de motivar es educar con el ejemplo. Los niños hacen lo que siempre quieren imitarnos a nosotros. Por eso tenemos que tener, perdón, por favor. Me tomo un poco de agua porque por eso tenemos que tener mucho cuidado en la manera de comportarnos delante de nuestros niños y adolescentes, porque ellos siempre quieren imitar a la mamá, al papá, y entonces nosotros somos el ejemplo, ¿no? El espejo, el reflejo de esa alma que ellos quieren imitar. Entonces nuestro comportamiento es tan importante tener en cuenta y tener conciencia de que el mejor comportamiento que podamos tener delante de ellos, asimismo ellos van a comportarse en un futuro. Nosotros somos el espejo de nuestros niños, nosotros somos el reflejo de lo que ellos quieren hacer en un futuro, porque ellos siempre van a querer ser como mamá, como papá, como la tía, como la abuela, como una prima. ¿Ustedes saben por qué? Porque en nosotros ellos ven cualidades, ven principios, valores a imitar. Y entonces es muy importante que por lo menos delante de ellos siempre nos comportemos bien, siempre seamos personas educadas, siempre seamos personas que ellos vean en nosotros esa persona que ellos quieren ser cuando lleguen a su edad de la adultez. Educar con el ejemplo. Ahora dice, y dedicar momentos familiares a esta actividad. Proporcionar material de la lectura. Cuando los niños tienen cerca diversos tipos de libros y recursos, en algún momento sentirán curiosidad por explorarlos. Asegúrate de elegir textos con colores e ilustraciones atractivas en las primeras etapas. Después podrás proporcionarle a los chicos historias y enciclopedias sobre los temas que más les interesen y se adapten a su personalidad. Miren, vamos, este temita, vamos un poco a dejarlos hasta acá, ¿no? Pienso que le he dado algunas pautas, faltan muchísimas más, pero sí les he dado algunas pautas para que podamos motivar e incentivar a nuestros niños y adolescentes en el placer y la importancia que tiene la literatura en nuestras vidas y en nuestros días. Acá me quedan
por ejemplo, que esto lo podemos debatir mañana. Miren, por ejemplo, les voy a dar un adelanto. Acá me queda el contenido de dar uso apropiado a la tecnología para motivar a los niños a la lectura, es decir, la importancia de las diferentes herramientas tecnológicas, el computador, la tablet, los móviles, el Kindle, que es un libro electrónico que es tan importante, ¿verdad? A quien no le guste leer los libros físicos, puede leer el Kindle, que son los llamados libros electrónicos, que ya ahí nos presentan las diferentes lecturas en formato digital. Miren, y tener un Kindle en nuestros días es pero muy importante, porque cuando las personas tienen su libro electrónico, ahí tienen, ellos siempre tienen la capacidad de almacenar miles de libros. Fíjense, miles de libros. Esto también es, nos da la referencia, ¿no? De que podemos llevar nuestro Kindle para una playa, para un viaje determinado que hagamos, para un campo, para donde deseemos, porque como es un dispositivo electrónico con una X cantidad de almacenamiento de información y de datos que van a ser los libros, los diferentes libros que ahí se van a almacenar, ¿vale? Este dispositivo, como no pesa, es digital, lo podemos trasladar a cualquier parte del mundo, porque solo con poner ese dispositivo en nuestros bolsos, maleta, eso no ocupa espacio, te ahorra tiempo y espacio, porque lógicamente si vamos a viajar nos podemos llevar hasta 5 o 6 libros en la maleta. No te vas a llevar la biblioteca de tu casa para un viaje. Y por eso es tan importante el Kindle, porque a través de este libro electrónico, ya ahí yo tengo toda mi información, todos mis libros en formato digital guardado. Eso me ocupa tiempo y espacio, es más práctico en el momento de realizar cualquier tipo de viaje hacia cualquier parte de nuestra ciudad o del mundo. ¿Vale? Ahora bien, vamos a dejar también el tema de muestra interés en escuchar las lecturas de los niños, es decir, si para nosotros resulta interesante compartir como personas adultas las diferentes literaturas con nuestros niños y niñas. Obras teatrales, una de las mejores actividades para motivar a los niños a la lectura. Miren, las obras teatrales son muy importantes. Llevar a nuestros niños al teatro, que aprendan a interactuar de manera directa, ¿no? En un teatro, en medio de aquel entorno tan maravilloso, tan impresionante y tan lleno de experiencias, conocimientos, es algo necesario. Que nuestros niños vayan al teatro, vayan al cine, porque esa interacción con los diferentes personajes, cómo se mueven en el escenario, ¿vale? ¿Cuáles son su manera de proyectar? ¿Cuál es el mensaje que me da X o Y personaje? Eso es muy importante. Llevarlos al cine también. Aunque en nuestras casas tengamos el Netflix, tengamos las diferentes aplicaciones, ¿no? Digitales para poder disfrutar con nuestros niños, pero interactuar en un cine con nuestros niños, eso no tiene precio. Esa es una experiencia que merece la pena vivir. Ir al cine, nos sentamos, estamos en un ambiente recreativo, hermoso, lleno de perspectivas, qué va a pasar en esta película, este personaje cómo va a interactuar, y ese intercambio con nuestros niños, nuestros familiares o amigos en un cine no tiene precio. Comernos esos paquetes de palomitas de maíz, eso no tiene precio. Cuando salgamos del cine, preguntar, ¿y qué te pareció esta película? Y este personaje qué malo era, pero bueno, después fue evolucionando y al final le salvó la vida a la protagonista, al final se enamoraron.
ay, pero ese padre qué malo era con la hija, la botó de la casa, un ejemplo, ¿no? Y poder interactuar después de ver una película y disfrutarla con nuestros hijos y familiares, de todo lo que nos pareció la película y decir, bueno, después del cine nos vamos a sentar a debatir la película, cada uno vamos a intercambiar opiniones, ¿vale? Pero vamos a tomarnos un juguito, esa palomita de maíz, nos tomamos un par de cerveza, los niños su jugo. Esos momentos en la vida son tan importantes, están llenos de bendiciones que merece la pena vivirlos, apreciarlos y después recordarlos, ¿no? Porque después de vivir experiencias en la vida, qué nos queda? Nos quedan los bonitos recuerdos, nos queda una historia. Poder contar lo vivido es importante en la vida, tener que contar. Y acá hay otro tema que vamos a debatir mañana que dice leer cada noche. Es un hábito muy bueno porque la noche siempre está llena de paz y de tranquilidad, ¿no? Podemos leer en cualquier horario del día siempre y cuando tengamos la disposición, el tiempo y el momento. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero la noche, antes de dormir, leer un buen libro en la noche siempre es muy satisfactorio, es muy gratificante para conciliar el sueño, ¿no? Y el último sería recorre un mundo nuevo con las mejores actividades para motivar a los niños hacia la lectura. Toda esta explicación porque vamos a compartirla mañana para poderla explicar bien. Ya llevamos una hora de transmisión, entonces este pequeño tema vamos por favor a compartirlo mañana. Espero que hayan disfrutado, ¿no? De este contenido que para mí es sumamente importante haberlo compartido con ustedes. De verdad que cada vez que yo le traigo contenidos literarios en mi canal, cada vez que eso me llena de satisfacción, me llena de buenas energías, me llena de bendiciones porque compartir lo que más amo que es la literatura y la escritura con todos ustedes, mis preciosos, para mí es una de las mayores felicidades, ¿no? Alegrías, una de las mayores luces espirituales que yo pueda tener en mi vida y poderlo compartir con ustedes para mí, de verdad que es un tiempo que para mí siempre va a merecer la pena, merece la pena. Para mí es un tiempo convertido en oro y en diamante que no tiene precio. Por eso siempre les traigo estos contenidos que son los que más me gustan a mí compartir con ustedes. De verdad que sí, les deseo un día lleno de bendiciones. Les deseo lo mejor del mundo, les deseo éxitos en todos, pero en todos sus proyectos y que sean muy felices. Los quiero mucho y hasta la próxima.